Queridos hermanos y hermanas, decíamos al inicio de la Eucaristía, estamos celebrando ya el cuarto domingo de nuestra Cuaresma y en 2 semanas ya celebraremos el Domingo de Ramos. Entonces estamos, como quien dice, entrando ya en la recta final de nuestra preparación cuaresmal, pero como que la Iglesia nos invita a tomar una pausa para reflexionar en nuestra preparación cuaresmal, cómo va yendo, pero para que nos llenemos de la alegría de la salvación. La historia de la salvación del hombre y la relación con Dios es una historia que siempre el hombre ha tendido a la infidelidad. Y lo podemos ver durante todos los momentos de la vida del pueblo de Israel y su relación con Dios y después la relación con Jesús en nuestro pueblo. Y vamos a ver qué pasó cuando Moisés salió con el pueblo vamos a decir judío, que es el pueblo hebreo, que estaba en Egipto y salió para el desierto. Muchos murmuraban y decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, por lo menos teníamos algo que comer. Aquí solo tenemos eso que nos envían del cielo, maná, ¿verdad? Y entonces Dios les envió unas serpientes, esas serpientes que empezaron a picarlos, y entonces esas serpientes, ellos morían, y fueron donde Moisés, ¿verdad? Y le dijeron, Moisés, pídele al Señor Dios que nos perdone, que nos quite el tormento de estas serpientes. Moisés intercedió y el Señor le dijo que haga una estatua, una serpiente de bronce y que la ponga en un poste, ¿no? Y que todo aquel que mirara hacia arriba el poste de la serpiente, ellos quedarían sanados, prefigurando, ¿no?, lo que pasaría con Jesucristo cuando esté colgado en el madero, que aquel que mire a Cristo en la cruz va a ser salvado si realmente pues no reconoce que es el Hijo de Dios. Entonces, después vemos qué es lo que pasa en las crónicas, la primera lectura, ¿no? Que el pueblo de Israel se ha vuelto infiel. El reino del sur, que es en la ciudad de Judá, donde está el reino de Judá, donde está la ciudad de Jerusalén, ¿no? Así está totalmente infiel, buscando alianzas con otros pueblos y se ha olvidado y apartado de la misericordia de Dios, se ha apartado del perdón de Dios, se ha apartado de las cosas buenas, y es un pueblo que está solo buscando las riquezas y el poder humano, ¿no? Y entonces el Señor dejó que Babilonia conquistara a este pueblo. Se destruyó el templo totalmente, el templo de Israel, se perdieron todos los tesoros, y el más grande es el arca de la alianza, que desapareció para siempre, ¿no? Y los que no murieron por la espada fueron deportados a la Babilonia. Pasaron 70 años y después de 70 años el rey Ciro de Asiria conquistó Babilonia. En el primer año de su reinado, inspirado por Dios, ¿no?, le dijo al pueblo, todos los que son de Judá regresen a su casa para que puedan reconstruir el templo. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios siempre está actuando cuando el hombre pide perdón, porque este pueblo que se había alejado por 70 años sufrió la vejación, la humillación de estar desterrado de su pueblo, alejado de sus costumbres y siendo esclavo de un pueblo que lo conquistó. Y vino otro pueblo pagano a liberarlo y ayudarlo a que lo reconstruya por la inspiración de Dios. Y entonces, como dijo, no podrán regresar hasta que se hayan pagado todos los sábados olvidados. Es decir, hasta que vuelvan a convertirse, hasta que vuelvan a adorar al Señor de Israel. Y entonces vemos aquí que en la plenitud de los tiempos, ¿qué es lo que pasa? El Señor había prometido a un Mesías para que salvara a su pueblo. Pero no solamente va a ser al pueblo de Israel, sino que este Mesías va a salvar al mundo entero de la corrupción, del mal y del pecado que esclaviza y nos lleva a la muerte eterna y a la separación total de Dios. Por eso nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo en Él, que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna.
Esta es la promesa de nuestro Señor, que tenemos vida eterna en Jesucristo, que el Señor nos ha restaurado la filiación divina porque ahora podemos ser llamados hijos e hijas de Dios por la adopción filial que hemos tenido nosotros en nuestro bautismo. Entonces, ¿no? Dice claramente, Dios nos envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y el que cree en Jesús será salvado, pero el que no cree ya está condenado, ¿no? Y nos dice claramente, ¿y por qué es la causa? ¿Por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente no quiere escuchar al Señor? Porque la gente que no cree está viviendo en tinieblas. El Señor vino a alumbrar esas tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas? La maldad, el pecado, la iniquidad, las pasiones bajas, todo lo que nos conduce, ¿no?, a alejarnos de los mandamientos del Señor. Por eso es importante entender que Jesús ha venido y es la luz del mundo, pero los hombres, dice, prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que obra mal no quiere que su pecado sea mostrado afuera. Pero el que vive en la gracia de Dios y el que vive en la amistad del Señor, todo lo muestra porque nada tiene que avergonzarse, porque simplemente no está con la alegría de poder vivir como hijo e hija de Dios. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de la Cuaresma, en nuestra cuarta semana, la Iglesia nos invita a ponernos en vamos a decir, yo le llamo una prueba, un test de someter nuestra conciencia a la luz divina de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros nos ponemos a la luz divina de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar pecados que ni siquiera sabíamos que teníamos. Porque nuestra conciencia ha venido siendo golpeada durante tantos años que lo que era pecado antes ahora ya no es pecado. Y no es pecado porque simplemente el hombre no quiere ya decirle pecado, pero sigue siendo pecado porque el Señor no lo ha cambiado. Hace unos días que escuchamos claramente, el Señor nos decía, yo no he venido a cambiar ni una coma de la ley ni de los profetas. He venido a que la ley se cumpla realmente, porque es la ley del amor. El amor, el que ama no peca, el que ama no jamás va a hacer daño, el que ama jamás va a abusar de alguien. El que ama siempre actuará recto, siempre actuará en la justicia de Dios. Por eso es importante entender que cuando nosotros nos sometemos a esta prueba de la conciencia, es decir, iluminemos nuestra conciencia y veamos en esa conciencia si yo tengo manchas de pecado que aún no las he sacado de mi corazón, este es el momento de sacarlas para poder ser realmente hijos e hijas de Dios y poder vivir en la luz de Cristo y pasar esa luz de Cristo a otros que están viviendo en tinieblas, porque podemos iluminar a otros que están en camino de pecado y de muerte. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la Iglesia nos invita ahora, ¿no?, a reconciliarnos con el Señor. Porque es importante reconciliarnos, es importante el pedir perdón. El Señor murió por nosotros. Cuando nosotros comprendemos que el Señor murió y pagó el precio de nuestras ofensas, de nuestros pecados, que la salvación es personal, que mi nombre está escrito en el libro de la vida porque Dios ha muerto por mi pecado, entonces yo lo que tengo que hacer es ir hacia los pies de Cristo y pedirle perdón por mi pecado, para que yo pueda estar reconciliado con el Señor y recibir las gracias de Dios y poder caminar en la luz de Cristo y no ser una persona que camine en las tinieblas de este mundo pecador. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el día de hoy la Iglesia nos invita a alegrarnos, porque la salvación está en nosotros, la salvación está con nosotros, la salvación ha entrado al mundo y la salvación la tenemos en la palma de nuestra mano, pero tenemos que usar ese poder de decisión y levantarnos y decir, voy a reconciliarme con Dios, porque es una decisión. Dios no quiere que nosotros seamos obligados a reconciliarnos con Él. La salvación, y quiero que lo entiendan, es algo que no es obligatoria. No tenemos que ir todos a la salvación, tenemos que decidir el ir a la salvación. Pero el que no decide ir a salvarse, tonto es aquel que continúa en su soberbia, iniquidad y pecado.
porque morirá para la vida eterna. Entonces, el Señor quiere que nosotros respondamos en total libertad para que vayamos y nos reconciliemos con Él y lo amemos completamente y vivamos como hijos e hijas de Dios en la libertad completa de aquel que ha encontrado el amor de Dios en su vida. Y esto entonces pues es importante, por eso le digo, someternos a esta prueba de la luz divina que nos entre en el corazón y ver si realmente qué pecados tengo, qué pecados escondo, qué pecados he olvidado que ni siquiera quiero confesar. Y no tener vergüenza de confesarlo, no tener vergüenza porque en la confesión está la misericordia de Dios, el perdón, está la muestra que el Señor nos ama porque nos perdona. Y tenemos que entender que la relación que quiere tener con nosotros no es una relación de miedo, sino de amor. Es una relación de padre a hijo, una relación que nos reconcilia y que nos regresa totalmente a la casa del Padre. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo, pues ya que empezamos ya en la recta final de nuestro trabajo cuaresmal, pidámosle a Dios que nos ilumine. Señor, muéstrame la luz para que yo pueda ver mi pecado, para que yo pueda arrepentirme de ese pecado que ya casi no quiero ni recordar porque me avergüenzo de él. Muéstrame mi pecado para que yo pueda reconciliarme y pueda amarte completamente y pueda aportarme realmente como un hijo e hija de Dios, para cumplir tus mandamientos a cabalidad y para poder mostrar al mundo que tu amor es lo más grande que existe y que podemos caminar como verdaderos hijos e hijas de Dios en este mundo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, este día, domingo, alegrémonos porque el Señor nos ama. Alegrémonos porque el Señor quiere que nos reconciliemos. Alegremos porque el Señor nos espera con los brazos abiertos, como el hijo pródigo que regresó a la casa del Padre. Y el Señor, cuando nos vamos al confesionario, antes de que podamos abrir la boca, el Señor nos está abrazando, nos está poniendo esa túnica, nos está devolviendo las sandalias y el anillo, para que seamos otra vez hijos e hijas de Dios, verdaderos hijos e hijas de Dios, reconciliados con Dios Padre por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que pagó nuestros pecados, el precio de nuestros pecados en la cruz para salvarnos de la muerte eterna. Que el Señor nos bendiga y pues tengamos una semana bendecida y que tomemos muy en serio este tema de la reconciliación, porque es lo que nos acerca a Dios y que nos limpia de nuestro pecado y lo que nos llevará al cielo. Amén.